vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y vamos a ver el versículo 23 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23. Y lo que vemos ahora es pues que el apóstol Pablo termina el segundo viaje misionero que él había emprendido, y ahora va a empezar el tercer viaje misionero. Es decir, llegado a Corinto, en Corinto, el apóstol Pablo estuvo 1 año con 6 meses predicando la palabra, y después tuvo que viajar a otras regiones y llegó a Jerusalén y luego a Antioquía, y luego empezó a viajar otra vez el apóstol y va a un lugar que se llama Éfeso, es en Asia. Pues tuvo una revelación que no fuera a predicar ahí. Y cuando llegó a Éfeso por primera vez, el apóstol Pablo pues dedicó unos pocos días y luego le rogaban que se quedara ahí, pero él dijo: no, voy a regresar otra vez. Y ahora pues llegamos a ver que hay un varón que se llama Apolos, y ahí nos quedamos en el estudio anterior. Un hombre o un varón que tiene unas cualidades importantes, ¿no?, como para que sea un buen predicador. Y él dice que este Apolos había sido incluido en el camino del Señor. Es decir, que vemos a un hombre que no desconocía a Jesús. El problema de Apolos era que no conocía el mensaje completo, pero este hombre iba a aprovechar su conocimiento de la palabra, los dones que le había dado el Señor para predicar, como la elocuencia, ¿no?, de llevar un mensaje para que la gente pues pudiera entender y atraer, ¿no?, con la predicación la atención de la gente. Porque lo que veíamos en el estudio anterior era que era poderoso en la palabra. Y esto de que era poderoso en la palabra no era simplemente que conocía la palabra, sino que hacía buen uso de ella. No solamente es ser como un recipiente nada más, sino la palabra es también importante saber utilizarla. Y aquí entonces vamos entrando a la historia de este hombre, de Apolos, que lo encontramos aquí en el versículo 23 en adelante, y vamos a ver algunas cosas acerca de este varón que va a ser usado por el Señor. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando para que nosotros podamos hacer práctica en nuestra vida todo lo que podamos ver en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Versículo 23 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Bueno, tenemos algunas características importantes aquí de este hombre. Era varón elocuente, es decir, que tenía el poder de hablar frente en público y la gente se quedaba, bueno, escuchando atónitos, ¿no? Atónitos en el sentido
sentido de que él pues hacía buen uso de la palabra y también era carismático, ¿no? En el sentido de que la gente escuchaba atentamente. Pero no solamente era elocuente, sino que también este hombre, además de ser elocuente, era también, veamos ahí, también dice, poderoso en las escrituras. Bueno, entonces era un hombre que quizás con el conocimiento limitado que tenía, bueno, él se daba a entender. Pero vamos a ver que algunas características que tiene este hombre las necesitamos nosotros también, todos los que predicamos la palabra. Y dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor. Bueno, la palabra camino aquí es muy usado en Hechos de los Apóstoles. Cuando recorrimos desde el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 18, esta palabra ha sido mencionada varias veces. Los que eran creyentes le llamaban los del camino. ¿Recuerdan ustedes que vimos ese pasaje donde a los creyentes le llamaban los del camino? Y seguramente porque iban predicando el evangelio y no tenían templo donde quedarse y tener a lo mejor un tiempo para estar ahí en el templo predicando, sino más bien ellos iban predicando por todas las aldeas y por todas las, bueno, diríamos aquí en el conocimiento nuestro de las cuestiones geográficas, aquí en la región diríamos caseríos, en los cantones y los caseríos, y bueno, y las ciudades. Pero esta gente, bueno, también se le llamaba el camino en el sentido de lo que ellos creían. Un estilo de vida propio de los cristianos, es decir, por la fe que ellos tenían en Cristo, también tenían un tipo de vida que les caracterizaba de acuerdo a la posición que ocupaban ahora como creyentes. Y ellos, bueno, recuerden que la iglesia primitiva tenía un estilo de vida diferente al nuestro hoy día, ¿no? Porque ellos estaban juntos, comían juntos y hacían todo juntos, oraban juntos y alababan a Dios juntos. Es decir, que el grupo de cristianos que iba formándose, la iglesia naciente, pues era su práctica de vida. Y a esa práctica de vida también le llamaban el camino, por la fe que ellos profesaban y por la vida práctica que ellos demostraban a través de haber confiado en Cristo. También, bueno, además de esto, ahora en este capítulo encontramos que, bueno, este hombre, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Tenía un conocimiento acerca de Cristo. En el camino del Señor, para poder resumirlo, de lo que era el camino del Señor, podríamos decir que era el conocimiento que se tenía acerca de Cristo en el tiempo de que este Apolos aprendió la palabra de Dios. Recuerden que Cristo había sido anunciado en el Antiguo Testamento que iba a venir como Mesías, y Juan el Bautista vino predicando el Evangelio del Reino como una preparación para recibir al Mesías. Y esa instrucción de Juan, pues prácticamente es la que muchos conocían.
acerca de Cristo. Porque este Apolo conocía a Cristo. Es lo que vemos en este versículo. Dice que él había sido incluido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso decimos que el conocimiento de él era limitado, no tenía un conocimiento completo de las Escrituras. Y recuerden que cuando se va a escribir Hechos de los Apóstoles, todavía el Nuevo Testamento no estaba. La enseñanza todavía era oral y muchos tenían conocimiento de Cristo, pero no lo estaban leyendo por ninguna copia que ellos tuvieran acerca de la Escritura, sino solamente la enseñanza de los maestros, de los apóstoles o de aquellos hombres que Dios estaba usando para enseñar la palabra. Ahora entonces vemos que este hombre tenía solamente el conocimiento del bautismo de Juan. Ahora, algo importante que debemos conocer nosotros acerca del bautismo de Juan, que era un bautismo que se predicaba para arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, el bautismo que ahora nosotros como creyentes nos bautizamos en agua, el bautismo de Juan era en agua, y el bautismo de los creyentes de ahora, de la iglesia ahora, es en agua también, pero hay un bautismo que recibimos antes de ser bautizados en agua, que es el bautismo del Espíritu. Ahora, pero si comparamos el bautismo de Juan con el bautismo de los creyentes ahora, hay ciertas diferencias. El bautismo de Juan era ¿para quién? Para los judíos. Y el propósito del bautismo de Juan era lograr que la gente, los judíos, cambiaran de forma de pensar con respecto al Mesías, a Cristo. El bautismo de Juan también era preparación para recibir al Mesías. Y la palabra arrepentimiento sabemos que significa cambiar de forma de pensar. Ahora, los judíos no tenían una buena relación con Dios porque, bueno, ellos se habían descarriado, y sobre todo los que eran más religiosos. Los fariseos, que son un grupo de religiosos que encontramos cuando Cristo viene, era uno de los grupos religiosos más legalistas que había. Pero ellos era la oposición de Cristo. Cuando Cristo predicaba el Evangelio del Reino, ellos estaban oponiéndose a la predicación de Cristo. Ahora, entonces, la predicación de Juan el Bautista era para llevar a aquellos judíos a Dios por medio de Cristo. Es decir, que a través de la identificación con el Mesías, ellos estaban volviendo a la relación con Dios, pero el problema era que algunos estaban bautizándose cuando Juan estaba predicando, estaban bautizándose sin tener un conocimiento, digamos, sincero, y reconocer sinceramente que ellos querían verdaderamente volver a Dios. Por eso cuando Juan llegaron los fariseos y él los recibe de esta manera, le dice camada de víboras. ¿Quién les enseñó acerca de la ira venidera? Entonces, ¿por qué le llaman camada de víbora? La víbora, ustedes saben que que se caracteriza por el veneno, ¿no? Que es peligroso. Ahora entonces, y Juan descubrió que ellos no estaban siendo muy sinceros, y
Y él le dice, ya el hacha está puesta sobre el tronco del árbol, porque el evangelio o el evangelio del reino que llegaba hasta el bautismo en agua, que era el bautismo de Juan, el propósito también era que los judíos se dieran cuenta que estaban enamistados con Dios y que había un juicio para ellos y que necesitaban realmente un verdadero arrepentimiento para cambiar de dirección en sus vidas y la relación personal que tenían con Dios. Ahora entonces, la enseñanza o el conocimiento que a Apolo se le había dado era simplemente esto, que tenían que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Y era un conocimiento acerca de Cristo, pero todavía era limitado. ¿Qué no sabía Apolo para que él pudiera predicar? Bueno, él no conocía el evangelio de la gracia, conocía el evangelio del reino. Y a lo mejor Apolo les hablaba acerca del reino, porque Juan predicaba acerca también del reino. Igual que Jesucristo empezó a hablar del reino y los apóstoles empezaron a hablar del reino, pero rechazaron al rey. Por eso las cosas cambiaron. Ahora, vemos aquí entonces que Apolo solamente conocía el bautismo de Juan, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Aquí podemos aprender en este versículo muchas cosas, y especialmente para aquellos que predicamos la palabra de Dios, así como también aquellos que la escuchan. Para los dos grupos, tanto los que están al frente como los oyentes, debemos de aprender acerca de este versículo. Fíjense que se había unido en este viaje al apóstol Pablo, Aquila y Priscila. Bueno, era una pareja, un matrimonio que, recuerden que estudiamos que Pablo se unió a ellos por el oficio, haciendo tiendas de campaña o carpas, como le llamamos. Recuerden que desde ese momento el apóstol Pablo pues tiene contacto con ellos, y a lo mejor el apóstol Pablo también explicó correctamente a ellos el evangelio de la gracia a Aquila y a Priscila, porque estuvieron mucho tiempo juntos y a lo mejor oyeron muchas veces predicar al apóstol Pablo el evangelio, y por eso ellos tenían un conocimiento pleno del evangelio, no del reino, sino del evangelio de la gracia. Ahora, entonces Aquila y Priscila eran como algunos de nosotros. Bueno, ¿saben distinguir ustedes, hermanos, cuando se está predicando el evangelio de la gracia o que están predicando otro tipo de evangelio? Bueno, a estas alturas nuestra responsabilidad en esta iglesia es saber distinguir, porque ya hemos predicado más de 10 años acerca de esto. Ahora, entonces, el evangelio de la gracia era el evangelio que Apolo necesitaba conocer para predicar. Pero vemos aquí que Aquila y Priscila no le interrumpen cuando Apolo está predicando. Algo importante, ¿no? Algo importante. Fíjense que fueron tan prudentes
este matrimonio que solamente escucharon a Apolos que estaba predicando. A lo mejor entre ellos era como nosotros también, ¿verdad? Que a veces empezamos a platicar ahí cuando está el mensaje, y ellos están hablando acerca de algún punto del mensaje, y a lo mejor esta pareja dijeron, mira, lo que está predicando Apolo no es el mensaje que verdaderamente debe conocer la gente ahora para la salvación. Pero cuando termine el culto lo vamos a llamar y le vamos a explicar para que él pueda alinearse y pueda predicar verdaderamente el evangelio que debe de predicar. Y es sorprendente, hermanos, que los mismos pasajes que se predican para predicar el evangelio, la gente los toma y predica otra cosa. Y eso nos pasó el día lunes que fuimos a Potosí. Nos subimos al bus y se sube un joven que yo admiro a esta gente que tiene esa capacidad de hablar en los buses, ¿no? Pero se sube el joven y dice, vamos a predicar en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dije yo, gracias Dios, porque este hombre va a predicar en un buen pasaje. Pero no habló nada de los dos versículos. Y él dijo bien claramente, solamente dijo, los que van aquí deben de entender que la salvación es por gracia. Fue todo lo que dijo, de los dos versículos. Y ahí empezó a hablar de la vida práctica para salvarse. O sea, lo que hacemos en la vida práctica para salvarlo. Entonces, este tipo de gente necesitaríamos hacer lo que Priscila y Aquila hicieron con Apolos. Si tienen la capacidad y el coraje de predicar en esos medios de transporte y no, ellos no se acobardan para hacerlo, lo importante sería que ellos fueran bien incluidos, ¿no?, en la palabra. Entonces, llamaron aparte en el versículo 26 dice que comenzó a hablar con Demetrio de la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, debemos de ver algunas características importantes que debe de tener un predicador aquí en este versículo. Y el versículo 27 y el versículo 28. Una de las cosas importantes es que todo buen predicador debe ser dócil y humilde. Dócil y humilde, ¿en qué sentido? Dócil y humilde en el sentido de querer aprender de otros. ¿Quién le iba a enseñar a Apolos? Apolos era el predicador. ¿Pero quién le iba a enseñar a Apolos? Eran los que estaban oyendo el mensaje de Apolos. El pastor iba a aprender de la congregación, de alguien de la congregación. Ahora entonces, debe de ser característica de un pastor aprender de uno. ¿Podía aprender yo de ustedes, hermanos? Claro que sí. ¿Puedo aprender mucho? Ya ha habido oportunidades de las conversaciones que ustedes tienen, he aprendido mucho. A veces de conversaciones. Ahora entonces, pero el problema es que muchas veces hay iglesias que el pastor se cierra y él tiene el conocimiento pleno de todo y nadie debe de opinar. Gracias a Dios en esta congregación estamos abiertos para aprender uno de los otros. Aquí ustedes pueden dar su opinión, pueden hablar, pueden tener un punto de vista para llegar a la verdad también. Aunque el punto de vista de la verdad solamente es uno, no hay más.
solamente lo que Dios dijo y lo dijo correctamente, no hay más. Ahora, entonces, vemos que él era dócil porque dice que le explicaron, le expusieron en el versículo 26, es que dice que le expusieron más exactamente, es decir, que él, dice, yo estoy predicando solamente lo que sé, pues si alguien me quiere enseñar algo más acerca de Cristo, yo bienvenido para recibirlo. Y saben que nosotros en el año 2000, tuvimos un gran conflicto cuando fuimos por primera vez a una conferencia con los hermanos de Minnesota, allá en San Vicente. Y por primera vez yo estaba oyendo el Evangelio puro y llano, como está en las Escrituras. Recuerden que yo no tuve una formación teológica en un instituto cuando empecé a pastorear. Simplemente había leído todos los libros que estaban en una biblioteca aquí en la iglesia, donde buscaba los recursos para aprender a predicar. Y a los que había oído predicar, la mayoría de predicadores estaban equivocados, ¿sabes? Igual que yo. Pero, más sin embargo, con el hermano Teo, recuerdo que fuimos dóciles y queríamos venirnos a mitad de conferencia del primer día, cuando empezamos a oír un mensaje que nunca habíamos oído y nos pareció que nos metió en conflicto, ¿no? Pero después decidimos continuar oyendo y llegamos hasta las 7 de la noche oyendo el mensaje y después nos venimos y salimos en la madrugada del siguiente día para llegar a la hora y venimos platicando nosotros en el camino acerca de estos mensajes. Y entonces, empezamos a ser confrontados con el legalismo. Y estuvimos ahí por 5 días recibiendo el mensaje. Pero a partir de ahí nosotros dijimos, vamos a enseñar esto, no lo vamos a enseñar en la congregación. Y tomamos la decisión de hacerlo, pero estábamos tan acelerados, ¿no?, que en lugar de darles con cucharadas, le dimos la botella de una sola vez, como cuando le dan la pacha al niño y se atoran. Y muchos de aquí estaban tan atorados que querían irse de la iglesia, que querían ir porque dijeron, estos hermanos sí ahora sí nos tienen ya más confundidos de lo que es. Y les pedimos que se quedaran y que oyeran y que si era de Dios, que lo entendieran, y si no, pues que nos dijeran, o si no quería que predicáramos ya, que ya no predicamos, pero así nos quedamos. Entonces, hermanos, es necesario reconocer cuando nos equivocamos como predicadores. Y por eso es que debemos de ser diligentes en la investigación de la verdad de la palabra. Y dice el versículo, también otra de las cosas que debe tener un buen predicador es que hay que estar dispuesto a aceptar la verdad. Apolos no dijo que él tenía toda la verdad. Dice que lo llamaron esta pareja y le dijeron, te vamos a enseñar más exactamente acerca de Cristo. Pues Apolos no se negó, sino que dijo, yo quiero predicar a Cristo y entre más sé, mejor es. Durante 10 años estuvimos oyendo mensajes acerca del Evangelio, de la gracia y todo, pero muchos pastores en el Instituto de la Gracia, muchos pastores fracasaron también en querer continuar, porque no estuvieron dispuestos a aceptar la verdad de la palabra. Es más, algunos se quedaron hasta el final y a estas alturas han retrocedido y están enseñando legalismo, pues
están enseñando misticismo, porque ese es el movimiento de este tiempo. Pero hermanos, ¿de qué sirve que los movimientos religiosos quieran salir a flote y con quizás con teorías nuevas acerca de la palabra de Dios y resulta que esto no lo lleva a ningún lado, sino simplemente a un punto equivocado? Ahora, entonces, Apolo estaba dispuesto a aceptar la verdad de Cristo y por eso ellos le dijeron la palabra exactamente. Apolo no se quedó solo con lo que aprendió de Juan, o a lo mejor lo había aprendido de algunos discípulos de Juan, sino que dice, bueno, necesito saber más. Y si quiero predicar a Cristo, yo quiero hacerlo de una manera legítima. Y eso era precisamente lo que teníamos que hacer, y así debe de ser con todos nosotros los que predicamos también. Tenemos que tratar de acercarnos más al mensaje correcto y exacto de la palabra de Dios. Otra característica importante era que este era un buen estudiante de las Escrituras. En el versículo 28 me parece que en el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, él tenía ese deseo, ¿no?, de aprender acerca de Cristo y utilizaba las Escrituras, era un buen estudiante de la Biblia. Hermanos, a lo mejor la gente no confía en nosotros cuando vamos a llevarles un mensaje. A lo mejor por nuestra historia de vida en el pasado, o a lo mejor porque la gente quiere buscar una excusa para no escucharnos. Y a lo mejor nosotros queremos imponer autoridad hacia los demás, pero saben, si lo hace humanamente, demostrando lo que usted es, nunca lo va a lograr. Pero una de las cosas que sí respeta la gente es este libro, la palabra de Dios. Y la gente no puede desautorizar la palabra de Dios porque esta es lo que Dios ha dicho y lo respeta la gente. Ahora entonces, si nosotros queremos llegar a la gente, lleguémosle con la palabra de Dios, no con nuestras opiniones, sino más bien con las Escrituras, porque las Escrituras tienen, eso esencial que la gente necesita. Recuerden que dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo del ser humano, que entra hasta las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, entonces, y por eso todo buen predicador debe de tener esta característica que tenía Apolos también. Y también debe de estar dispuesto a aprender de los miembros de la iglesia. Bueno, aquí estaba Apolos aprendiendo de unos miembros ahí de la iglesia. Aunque Aquila y Priscila pues eran buenos ayudantes también del apóstol Pablo y habían sido instruidos correctamente con la sana doctrina. Bueno, fíjense que aquí entonces vemos en el versículo 27 que dice que queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿A quién?
Apolos. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, qué interesante, hermano, lo que dice este versículo. Dice que no tanto por la carta de recomendación, aunque las cartas de recomendación aquí eran necesarias porque Apolo era desconocido, ¿no? Una vez me dice un hermano, yo quiero ser misionero, ir a Honduras a predicar, pero necesito una carta de recomendación y un carnet de una iglesia para poder hacerlo, porque allá en Honduras no reciben a un predicador si no anda una credencial de una iglesia. Bueno, las credenciales que el apóstol Pablo tenía, el resultado de la credencial del apóstol Pablo eran todos los que habían sido salvos en la iglesia que habían sido establecidos. No necesitó carta, pero en este caso Apolo sí necesitaba, porque era un desconocido. En las iglesias no lo conocían. Ahora, entonces, y los hermanos dicen que lo animaron y estaban entusiasmados con Apolo, y dice, ve allá y predica también allá. Ahora, y él dice que Apolo fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, hermano, el versículo anterior que leímos y que estudiamos, a este versículo hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la gran diferencia que hay? ¿Cuál es la gran diferencia que hay? No sé si se fijaron ustedes, hermanos. Cuando Priscila y Aquila llamaron a Apolos no tenía el conocimiento del Evangelio, de la gracia. Pero ahora era de gran ayuda para quienes, por los que por la gracia habían creído. Ahora podía predicar el Evangelio Apolos, sí. Ahora Apolos tenía un buen conocimiento ya de la gracia de Dios. Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante la gracia de Dios? Bueno, la importancia es que es un mensaje que es de Dios, en primer lugar. No es un mensaje inventado. Mucha gente le tiene miedo a la palabra gracia, y en el mundo cristiano la palabra gracia muchas veces es discriminada en el sentido de que le dan un tono equivocado con respecto a esta palabra, quizás por líderes o predicadores que han trazado mal y usado mal la palabra. Ahora, no es cierto pues que ese es un mensaje que proviene de las Escrituras, la palabra gracia. Claro que sí. ¿Y la gracia para qué sirve? Para la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero la gracia también sirve para la vida cristiana. Claro que sí. ¿Sirve para los ministerios? Claro que sí. ¿Sirve para recibir dones? Claro que sí. La gracia es tan enfática en la Escritura que muchos le tienen temor. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando recibe el ministerio de apóstol, él dice, yo he recibido este ministerio no porque lo merecía, sino porque por la gracia de Dios. En el servicio, la gracia de Dios es tan importante, reconocer que la gracia ha sido abundante para nosotros. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla en el capítulo 15, me parece que ir por el versículo 10, dice el apóstol Pablo que él ha trabajado más que los demás apóstoles, pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces reconoce que la gracia de Dios es que por la gracia de Dios ha logrado tener ese ministerio y ese servicio para
entonces, ahora Apolos estaba sirviendo a aquellos que habían creído en la gracia de Dios y que por medio de esa gracia se habían salvado. Ahora, ustedes podrían preguntar cuál era el mensaje que Apolos le daba a los creyentes de esta región. Bueno, es el mismo mensaje que nosotros les damos a ustedes. A mí me apasiona predicar el Evangelio de la gracia. Y es que cuando estoy predicando el Evangelio de la gracia, pues es tan importante, ¿no? Saber que Dios nos ha salvado por medio de la gracia. El lunes que fuimos allá a Potosí, bueno, fíjense qué cosas, ¿no? Aquí las hermanas Gemma con la hermana Olga y la hermana Elisa están discipulando a una pareja. Y resulta que los invitan y los invitan y los invitan a que vengan aquí al templo y no han venido ninguna vez. No han venido. Pero nos dicen, vamos allá a Potosí, allá a la casa de mi madre, y allí vamos a hacer un culto. ¿Y saben qué? Estos habían recogido gente allá para que estuvieran en el culto. Y si nosotros les pedimos a ustedes que recojan gente del barrio, ¿cuántos tendríamos? Nos cuesta, ¿verdad? Ahora entonces, pero esta gente allá, y qué extraño, hermano, porque nosotros en otro lado donde no los conocen, es más fácil invitar a los demás. Pero a este varón lo conocen bien, ¿y porque de ahí es? Ahí nació, allá ha vivido toda su vida y conoce a la familia Castillo. Es anciana, conoce hasta los apodos de toda la gente ahí. Conoce bien a todo el mundo ahí, entonces, y ella dice, bueno, yo conocía bien a don Toño, y me decía, a mí me decía, patas de, no sé, de mapache, dije que le decía a él. Me decía patas de mapache, pero lo recuerdo bien, dice. Ahora entonces, pero resulta que esta gente, imagínense, bien extraño, ¿no? Porque aquí bien pudiera venir al culto y todo, pero allá uno y allá llevaron a otra familia para que estuviera en el culto. Bueno, entonces eso es lo que el Señor hace, ¿no? Ahora entonces, y bueno, lo que quiero decirles es que esta familia, sobre todo el hombre que llegó, estuvo tan atento a ese mensaje, porque lo que predicamos fue el Evangelio de la gracia. Estuvo tan atento y tan agradecido que al despedirnos nos dio la mano y dice, muchas gracias por el culto o por la predicación. Ahora entonces, resulta que este Apolos estaba sirviendo, o era de gran provecho para los hermanos ahí. En el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y así es como se debe de hacer, hermano, con las escrituras. Ahora entonces, este hombre que había empapado acerca de la doctrina de Cristo, ahora entonces, ¿y qué es la doctrina de Cristo? Bueno, la doctrina de Cristo se compone de muchas cosas, ¿no? Fíjense que la doctrina de Cristo tiene que ver con la deidad de Cristo. ¿Es Dios Cristo, hermanos? ¿Es el Hijo de Dios Cristo? Ahora, tiene que ver con la deidad, tiene que ver con la humanidad de Cristo. La doctrina de Cristo tiene que ver con la humanidad. ¿Vino a esta tierra como humano Cristo? Claro que sí. Tiene que ver con el ministerio que Él hizo. Bueno, el ministerio de la redención, de la justificación, de la propiciación.
todo eso tiene que ver con la doctrina de Cristo. Ahora entonces, tiene que ver con el Evangelio de la gracia de Dios, Cristo. Entonces, vemos que nosotros deberíamos también estar empapados acerca de esa doctrina, ¿no? Ahora, entonces, vemos que terminando este capítulo, el escritor hace un cambio. Aquí dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿verdad? Porque cuando dice Acaya se refiere a una región, no a un determinado pueblo, sino a un grupo de pueblos. Pero aquí, entonces, ¿a dónde estaba Apolos? En Corinto. Recuerden ustedes que Apolo es mencionado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y hasta el capítulo 3. Bueno, se hace mención refiriéndose a los líderes de la iglesia de Corinto. Ahora, el apóstol Pablo menciona ahí en la primera carta a los Corintios a Apolo, porque recuerden que había una división entre la iglesia, y la división era entre Pedro, entre Apolo, Pablo y Cristo. 4 grupos religiosos que dentro de la iglesia se habían hecho ya, había una división. Y el apóstol Pablo dice: yo sembré, pero Apolos regó. Dice Pablo, yo sembré, es decir que Pablo predicó el evangelio y la gente se convirtió y se estableció en la iglesia. Pero ¿quién fue que regó? Apolos regó, es decir que fue de gran provecho para ellos, enseñando las escrituras. Ahora entonces, cuando dice que regó, se refiere que Apolos hizo que lo plantado empezara a crecer, ¿no? A crecer, porque debería de dar fruto. Ahora entonces, y resulta que entonces Apolos estaba en Corinto, y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahora entonces, cuando llegó a Éfeso, dice que halló a ciertos discípulos ahí. Es decir, Apolos en Corinto y Pablo da un giro y va a Éfeso. Es decir, ahora si Pablo iba a quedarse un tiempo más con los creyentes del lugar, porque recuerden que en el capítulo 16 apareció una visión al apóstol Pablo diciendo que no fuera a Asia a predicar. El Espíritu Santo le dijo: no vayas allá. En el capítulo 18 dice: voy a volver pronto. Y ahora aquí en este pasaje le vemos que Pablo regresó realmente al lugar. Entonces vemos que necesitamos llevar una secuencia de las actividades de los personajes aquí de Hechos de los Apóstoles para saber cómo el Señor va llevando todas las cosas. Y dice en el versículo que Pablo halló a ciertos discípulos. Le dijo, versículo 2: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Con la explicación de este versículo me voy a quedar en este mensaje, porque el que viene va a retomar otra vez este versículo, en el cual yo me voy a quedar, pero lo voy a explicar ahora. Porque es importante volver a retomar el versículo para poder entender lo que va a continuar en este pasaje. Dice que Pablo hizo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que encontramos aquí? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, ¿cuándo es que recibe el Espíritu Santo, hermano? Cuando se cree. Cuando
cuando se cree. ¿Verdad que no dijo, el apóstol Pablo no dijo, recibiste el Espíritu Santo después de haber creído, como una bendición o aparte del momento de ser salvo? No dijo así, porque la mayoría de carismáticos así lo explican, que hay una nueva bendición después de ser salvo, que es el bautismo del Espíritu Santo, y no es cierto. Aquí lo está diciendo este versículo. Está diciendo que se recibe el Espíritu Santo en el momento de creer. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que no recibimos cuando somos salvos? La llenura del Espíritu Santo. Ahí si no la recibimos, porque la llenura es una relación personal entre Dios, el Espíritu Santo y el creyente. Ahora, no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Gálatas tiene que decir que procuremos ser llenos del Espíritu Santo, porque la llenura no es algo permanente, sino que algo que podemos tener en un momento y no tenerlo en otro momento. ¿Y por qué? Porque la vieja naturaleza se impone a la nueva naturaleza, y la vieja naturaleza quiere gobernar, y casi siempre estamos carnales. Casi siempre estamos carnales porque la vieja naturaleza se impone y nosotros no nos damos cuenta que quien debe gobernar ahora es el Espíritu Santo y la nueva naturaleza. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, lo que realmente creen algunos es que, tienen esa nueva bendición después de ser salvos, que es recibir el Espíritu Santo, pero no. Este versículo lo confirma y dice el apóstol con la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces significa que en el momento de creer es cuando se recibe. Ahora, me gustaría solamente ver un versículo más, pero en otro libro que es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver el proceso de la salvación aquí en este versículo. Vamos a ver el proceso de la salvación en el versículo, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver cómo es que la gente se salva y cómo la gente recibe el Espíritu Santo también aquí. Ahora, el día que creemos nosotros, que confiamos en Cristo, que fuimos salvos, recibimos muchos regalos de parte de Dios con respecto al Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, fíjense bien, dice el versículo, en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él. Bueno, ¿a quién se refiere en Él? Bueno, se refiere a Cristo, ¿no? Entonces, está hablando de una nueva posición. Ahora, en el versículo 13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio. La gente se salva no por cualquier mensaje, hermano. ¿Qué es lo que tiene que oír para salvarse? El evangelio. La palabra de verdad es el evangelio. Ahora, y después, fíjense el proceso. Primero oímos el evangelio. Primero lo oímos, el evangelio. ¿Y qué pasa después de haber oído el evangelio? Y
Y habiendo creído, significa que después de oír el mensaje del Evangelio es cuando creemos. Primero hay que oírlo para creerlo. Primero lo oímos y después lo creemos. Ahora, ¿y después qué pasó cuando creemos? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que además de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, recibimos el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra posición en Cristo. Nadie nos puede sacar ya de ahí, hermanos. Ya nadie. Y vamos a Juan, y con este versículo vamos a terminar porque también confirma lo que estamos diciendo. Juan capítulo 14, versículo 16. Versículo 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar el consolador con nosotros? ¿Se puede ir el Espíritu Santo de nosotros? No, desde que llegó se queda ahí para siempre. Ahora, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en... hermanos, ¿a dónde está el Espíritu Santo entonces? Está dentro de nosotros. Dice, con y en. Con y en. Bueno, porque la palabra con podía dejar duda. Con, sí, como cuando estamos ahí reunidos todos. Y podemos irnos cada quien para nuestro lado y estamos todos, pero no. En significa dentro de. Ahora entonces, significa entonces que hemos sido bautizados en el momento de creer, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a quedarse en nosotros. No lo podemos recibir como una bendición aparte de la salvación, sino que lo recibimos en el momento que hemos sido salvos.